Vamos a adorar y alabar al Señor donde está, porque Él es digno de nuestra alabanza, nuestra adoración en este lugar, en este momento. Amén. Nos unimos y clamamos, tu sueño visualizamos, y con la fe podremos ver todas tus promesas realidad. Creemos que con tu poder una nueva historia escribiremos. Cosas tú harás, nuestra tierra cantará, nada es imposible para Dios. Señor, danos tu visión y transforma esta nación, nada es imposible para Dios. Nos unimos y clamamos, tu sueño visualizamos, y con la fe podremos ver todas tus promesas realidad. Creemos que con tu poder una nueva historia escribiremos. Para Dios. Señor, danos tu visión y transforma esta nación, nada es imposible para Dios. Grandes cosas tú harás, nuestra tierra cantará, nada es imposible para Dios. Señor, danos tu visión y transforma esta nación, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Grandes cosas tú harás, nuestra tierra cantará, nada es imposible para Dios. Señor, danos tu visión y transforma esta nación, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Desde el principio has sido Dios, rendido estoy, rendido estoy. Mi fuerza y aliento eres tú, me encuentro en ti, me encuentro en ti.
responde a mi clamor. Dios, solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú. Dios de lo imposible eres tú. Aquí estoy, aquí estoy. Desesperado vengo a ti, no me apartaré, a ti correré. Milagros tú harás, tú eres poderoso, que responde a mi clamor. Dios, solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú. El mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias. El mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias. El mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias. El mismo ayer, eterno Dios, Señor, tú nunca fallas, tú nunca cambias. Milagros tú harás, tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Dios, solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú. Sí, Dios, solo tú. Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos nuevamente un domingo acá para predicar la palabra de Dios, para saludarles, para saber que nos queda poco en esta cuarentena quizás, o nos queda mucho, pero no importa. El Dios que nos ha acompañado hasta ahora, pues está acompañándonos también y estará. Qué bueno que tenemos y servimos a un Dios de eternidad. Y ese Dios dice que no nos dejará ni nos desamparará. Y hoy estaba buscando un salmo, una porción, un versículo de la palabra para compartir con ustedes. Y estaba debatiendo cuál, y fui al Salmo 122, al final casi del Salmo, o sea, casi el versículo 8 dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien.
Y esta palabra te la digo a ti en esta mañana, por ti, por compañeros de ministerio como los que están viendo, por amigos, por hermanos, por familiares que están viendo esta grabación. Te diré, la paz de Dios esté contigo. Y por beneficio de la casa de Dios, yo quiero tu bien. Así que queremos lo mejor para cada uno de ustedes que están mirando. Queremos anunciarles pues los eventos de la semana. Van a ser lo que estamos haciendo hasta ahora. El martes los jóvenes tienen su reunión de Zoom. Si usted quiere participar, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere compartir con ellos, pues pida el código y ellos con mucho gusto le invitan a formar parte de su reunión. El miércoles el pastor continúa con nuestra serie de ¿Cómo están? Así que no se la pierda, conéctese en ese momentico, siéntese. Sabemos que queda grabado para después, pero aproveche ese momento, desconecte todo y siéntese y conéctese con la palabra de Dios los miércoles. El viernes, pues es el servicio que le toca a los jóvenes. Van a dirigir ellos ese servicio desde igual las páginas sociales, como Dios les dirija. Y bueno, pues será el fin de semana del Día de las Madres, el próximo. Así que imagínense, ya estamos en mayo y ya estamos para celebrar el Día de las Madres. Desde aquí les mandamos un saludo, un abrazo fuerte y sabemos que pues vamos a hacer algo especial. Así que el domingo estaremos también predicando la palabra. Habrá alimentos si Dios quiere, todavía no estamos muy seguros, pero vea las páginas sociales y manténgase informado. Amén. Así que damos muchas gracias a Dios por sus vidas y bueno, siéntese, como digo, párese, levante las manos, alabe a Dios, haga lo que usted quiera, porque viene la palabra de Dios. Pastor. Gracias, Dani, y buenos días a toda la audiencia invisible. Qué bendición, qué privilegio el saludarles y saber que estamos llegando a los hogares, estamos llegando a cualquier lugar donde usted se conecte con nosotros. Estamos muy agradecidos al Señor por su vida, por la fidelidad que usted ha expresado hacia el Señor, hacia el ministerio. Y estamos pues contentos de poder seguir haciendo lo que la Iglesia del Señor siempre ha hecho y seguiremos haciendo, pase lo que pase. Ya esto ya no es cuarentena, esto va para requete cuarentena y doble cuarentena y no se sabe esto cuándo llegará el día o el momento en que podamos abrazarnos, que podamos vernos, que podamos compartir juntos como siempre lo hemos hecho. Y de verdad que los extrañamos, pero no queda otra. Tenemos que obedecer y ser prudentes en todo lo que estamos atravesando y pasando. Todavía el coronavirus sigue haciendo estragos y oramos siempre por todos aquellos que están experimentando este asunto. Por la gracia de Dios, Dios nos ha guardado hasta el día de hoy y nos seguirá guardando. Esa es nuestra fe y nuestra creencia. Pero como quiera que sea, Dios siempre está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? La verdad es que cuando todo esto comenzó pensábamos, bueno, una semana, 15 días, pero parece ser que no. Parece ser que todo esto se va a prolongar más de lo que quisiéramos y los resultados de la prolongación se están notando en muchos aspectos, en muchos sentidos. Y las noticias que vemos por los países del mundo no son de los más agradables. Sin embargo, dentro de todo lo malo, seguimos viendo cómo también ha habido actos de solidaridad y cómo la Iglesia ha tenido siempre la oportunidad de poder dar el testimonio de Cristo. La Biblia nos enseña que una de las cosas que Dios nos manda en tiempos como estos es que demos testimonio de la grandeza, de la veracidad y de la bondad de nuestro Dios. En esta mañana quisiera ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 24.
capítulos 24 y 25 de Mateo son los mensajes escatológicos del Señor, junto con Marcos 13, Lucas 21, donde el Señor habla de todas estas cosas a la pregunta que los discípulos le hacen acerca de la belleza y de la hermosura del templo. No voy a entrar en muchos detalles porque la respuesta siempre ha sido temas de controversia, porque hay diferentes preguntas y diferentes respuestas a cada una de las preguntas. Pero vamos a leer los primeros 8 versículos del Evangelio de Mateo, el capítulo 24, vamos a leer los primeros 8 versículos, y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo vamos a dejar hasta ahí, y el Señor comienza entonces a dar una serie de consejos y a describir las cosas que iban a acontecer en términos generales. Cuando miramos, el Señor da imágenes o presenta imágenes que pueden servirnos de comparación a las cosas de las cuales Él está hablando. La primera señal que Él da aquí en todos estos mensajes es los principios de dolores. La referencia es a la mujer embarazada, a la mujer que está en espera del parto. Luego, en el versículo 32 les da el ejemplo de la higuera, dando a entender, es una palabra referente a Israel. Cuando veáis que la higuera comienza a florecer, ya sabéis que el verano está cerca. De igual manera, cuando veáis que estas cosas suceden, ya sabéis que el fin está cerca. Luego habló del tiempo de Noé, como en los días de Noé, y habla de la inmoralidad que habría en el mundo y la violencia que había en el mundo. Luego habla de 2 mujeres que estarían en el campo, la una sería tomada y la otra no. Luego el capítulo 25 habla de 10 vírgenes. Todo esto son ejemplos que se nos dan para que nosotros podamos aprender, porque ahora estamos mirando gente que echa mano de las profecías mayas, de las profecías que Notre Dame y cosas de estas así, pero con todo respeto, es la iglesia la que está llamada, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos las profecías y tenemos al Espíritu de Dios, el cual el Señor dijo: Él os enseñará todas las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, es la iglesia. Entonces el Señor da una serie de consejos cuando estos días lleguen. Y la primera señal de la que hablamos cuando se habla de principios de dolores es una imagen que la usamos para medir, por así poder decirlo, medir los tiempos de crisis en 3 aspectos diferentes. Se miden los dolores de parto. Yo no he estado nunca de parto ni voy a estar, al menos físicamente, aunque espiritualmente a veces sí lo hemos experimentado, pero las crisis se miden por la intensidad de la crisis. Luego se miden por la frecuencia con que ocurren y por fin también se miden por la duración que la crisis conlleva. Cuando se habla de dolores de parto, si estas cosas que el Señor describe son principios de dolores, todos sabemos
que lo que debemos de esperar es un aumento en las 3 categorías de las que acabamos de hablar. El próximo dolor será más intenso, será más frecuente y tendrá una mayor duración hasta que se cumpla el nacimiento de la criatura. En este sentido, todas estas cosas irán en aumento. No podemos esperar en el aspecto físico, no podemos esperar una mejora, sino más bien un aumento de estos dolores hasta que se cumpla la promesa de su advenimiento, hasta que el Señor venga. Así que eso dice la misma palabra, el mismo Señor Jesús nos dice: cuando veáis estas cosas, gozaos, alegraos, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. La pregunta es, ¿qué hago mientras tanto? ¿Qué hago en el proceso? Sin entrar en discusiones sobre posiciones teológicas, yo creo y estoy haciendo planes y tengo la seguridad y la certeza de irme en el primer tren que venga. Y nos da algunos ejemplos. El más frecuente de todos ellos, en los diferentes mensajes que el Señor da en los 3 evangelios, es velad y orad. Versículo 20, versículo 42, el capítulo 25, versículo 14, Lucas 21, versículo 36. Y esta oración no está tanto dirigida para el asunto de dame pan, dame plata, consérvame la salud, sino que más bien está dirigida para adquirir discernimiento, porque la señal más frecuente y más peligrosa de todas no son los terremotos, las hambres y las pestes y las guerras, sino el engaño religioso. Usted y yo podemos atravesar la peste, podemos atravesar la guerra, el hambre, pero que no me engañen. Mirad que no os engañen. Entonces es una oración que indica discernimiento, pidiéndole a Dios discernimiento para que no caigamos en el engaño que se ha de apoderar sobre muchos de los habitantes de esta tierra. El discernimiento se adquiere a través de escudriñar la Escritura. Hebreos capítulo 5 dice que por el uso, el ejercicio, el poner en práctica la palabra de Dios, vamos adquiriendo entonces discernimiento sobre el bien y el mal. Necesitamos, por lo tanto, saber el origen o la fuente de donde proceden las cosas y el destino al cual nos pueden llevar. Así que el creyente que en estos tiempos deseche la palabra de Dios, lo veo muy mal. Será arrastrado por el espíritu de engaño que ha de operar en este mundo y ha de ocupar las mentes de las personas. Nosotros velamos y oramos, es decir, ponemos atención, no nos dormimos espiritualmente, sino que estamos al tanto de los tiempos que vivimos, escudriñando la Escritura. La segunda manera es teniendo precisamente a través de la oración comunión con el Espíritu Santo. La tercera cosa para adquirir discernimiento es tomar el consejo sabio de personas maduras espiritualmente. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y esta es la segunda cosa por la que debemos de pedir, que Dios nos dé sabiduría para que tomemos decisiones sabias de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la dirección. Como iglesia estamos llamados a liderar, estamos llamados a hacer luz a las naciones y a dejarle saber al mundo que Cristo, porque este es el resultado, Cristo está a las puertas. Lucas, por ejemplo, me hace gracia porque mucha gente que dice que los que creemos en el arrebatamiento es una doctrina de escapismo, que la inventamos para escaparnos. No, pues precisamente Lucas dice eso: velad en todo tiempo y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. Claro que me quiero escapar, definitivamente que sí. Pero este es otro tema que nos tendremos que tocar después. Así que la tercera cosa
que se nos enseña en estos días, cuando se atraviesan estas cosas, es que la iglesia no para de trabajar, el servicio, y habla del siervo prudente, habla del siervo insensato, y como quiera que sea, la idea es que la iglesia no para. Con templo, sin templo, con corona, sin coronavirus, como quiera que sea, con trabajo, sin trabajo, como quiera que sea, la iglesia no para. La iglesia tiene un motor que no hay quien lo pare. No necesita gasolina, no necesita dinero, no necesita nada. La iglesia no depende prácticamente de otra cosa, sino del poder del Espíritu de Dios que mora en ella y la edifica. Así que se nos enseña a trabajar. Tomen esto como una oportunidad para testificar de Cristo. Aprovechen esto para que la gente dirá, como se ha repetido tantas veces, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿Por de dónde va a venir? Por del único que puede realmente socorrer la necesidad del ser humano, que es Jehová, mi Señor, el que hizo los cielos y la tierra por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Así que entendemos esto y oramos. Hay que orar, amados. Esto es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde muchas cosas están siendo reencontradas, redescubiertas y fijarnos en lo esencial de las cosas. My God. No hemos salido de casa y hemos sobrevivido, no nos hemos muerto. Hay muchas cosas que van a venir. Y si esto que está pasando ahora, dicen que hasta 2 años más, están echando cálculos, están diciendo tantas cosas, las teorías de conspiración aumentan, cada vez son más las gentes que promueven este tipo de ideas. Como quiera que sea, lo que ha de suceder, va a suceder. Nosotros, la iglesia, mientras tanto, vamos a seguir predicando las buenas nuevas de salvación. La otra cosa que se nos aconseja en todos estos días, recuerde, lo primero es velad y orad, que Dios nos dé discernimiento para que no seamos engañados espiritualmente, porque se van a levantar muchos cristos, se va a levantar falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falso evangelio, todo va a ser falsificado, y que Dios nos dé el discernimiento de poder conocer lo auténtico, lo genuino, lo válido. Y eso requiere, como dije anteriormente, el escudriñar la Escritura, poner por obra la palabra, estar atento, tener comunión con el Espíritu Santo y escuchar también el consejo de personas sabias y maduras espiritualmente, porque en la multitud de esas cosas nadie tiene toda la verdad absoluta, y a veces Dios le da a alguien algo que me sirve y yo me aprovecho de ello, y le damos gracias a Dios por cada siervo, por cada pastor, por cada persona, esto que puede aportar su granito de arena para que conjuntamente podamos entonces entender que estamos viviendo en el último tiempo. Los dolores de parto ya han empezado. Yo creo que hace algún tiempo que empezaron los dolores de parto, y vamos a ver todo esto ir aumentando y creciendo. Pero la cuarta cosa que aquí se nos aconseja es que tenga confianza. Hay que confiar en Dios. Este es un tiempo donde la fe es probada. La fe aquí ahora se depura. La Biblia enseña que en los últimos tiempos será un tiempo de separación. Dice el profeta, en aquellos días separaré la paja del trigo, del grano. Es decir, se va a separar de por sí. La naturaleza de las crisis tiene la habilidad de separar lo genuino de lo que no es. Así que el que le gusta lo facilón, lo cómodo, lo conveniente, el que no quiere pagar un precio, el que no le gusta orar, el que le gusta, qué sé yo, a gozar que el mundo se va a acabar, el que le gusta todo eso, pues la verdad es que le va a venir muy bien todas estas cosas. Pero el que ama al Señor,
ese se va a poner las pilas, se va a firmar, se va a consagrar, va a dejar un montón de cosas que te entretenían, que te tenían como un poquito embobado las cosas, para ponerte lo esencial que tiene que ver en tu relación personal con un Cristo vivo. Así que la confianza surge en medio de todo esto, porque sabemos que todo esto está diseñado y todo esto está ya predicho por el mismo Señor Jesús, y que en medio de cualquier crisis que pueda venir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así que la confianza es alimentada por una última cosa que quiero tocar, y tiene que ver con el deseo o el anhelo de la iglesia. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice que es angustia cuando alguien tiene un deseo, una oración, un anhelo, y eso no se da y no se da y no se da. Puede llegar a que eso se constituya en una angustia a la persona, pero dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Y cuando yo termino de leer la Biblia, porque a mí me gusta, a veces cuando empiezo un libro, no me gusta ir al final a ver cómo termina, pero en este caso ya yo conozco cómo termina el libro. Y cuando voy al final del libro y veo cómo termina, veo el triunfo de Cristo, veo su venida gloriosa y veo cómo el anhelo, la Biblia termina con el anhelo y el deseo del Espíritu Santo y de la iglesia, cuando Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el Espíritu dice, sí, ven. Y la iglesia y la esposa dicen, sí, ven. Y todo el que quiera que venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Y termina con las palabras, ciertamente vengo en breve. Y el Espíritu dice, ven. Y el que lee este libro que diga, sí, ven, Señor Jesús. Ha sido el anhelo, el deseo de la novia, de la iglesia, de la esposa. Ha sido el anhelo y el deseo de la venida del Señor. Se ha predicado esto por los siglos. Cuando yo me convertí, se hablaba de la venida del Señor y no había ni la quinta parte de las señales que estamos viendo nosotros hoy día. Pero sin embargo, se espera, imagínate una esposa, una novia desposada, está esperando al novio. Y el novio lo que hace es que manda regalos, va mandando regalos a la novia, la adorna, la enriquece, la viste, le da vestiduras blancas, le da dones, le da tantas cosas preciosas. Me acuerdo del testimonio de un pastor en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York hace muchos años. Me impresionó. El testimonio era como sigue. Está sentado esperando pues el tiempo de tomar el vuelo, cuando de pronto vienen dos carros llenos de maletas de piel, con las personas que transportaban aquello, y detrás de ese carro llegaba una señora enjollada de la cabeza hasta los pies, vestida de pieles, y el hombre se queda pues ensimismado y piensa para sí, dice, wow, esa señora debe de ser bien rica. Y detrás de la señora, a unos cuantos pasos, venía un judío, como ellos se visten, de negro, con las trencitas, su gorrito. Y alguien que escuchó el comentario le dijo al pastor, mire, no se confunda, usted se equivoca. Y le dijo, ¿pero por qué? Dice, el que tiene la plata no es la señora, es el judío que viene detrás. ¿Y cómo es eso? Dice, sí, es que el judío, cuando quiere mostrarle sus riquezas al mundo, lo hace a través de la esposa. Y me viene a la mente que eso es lo que hace Jesús.
el más rico de todos los ricos, el dueño del oro y la plata, es lo que hace con su esposa. La enriquece, la engalana, la llena de dones, le da para que deslumbre al mundo y el mundo vea que la esposa del Cordero tiene un privilegio y tiene una preeminencia que no lo tiene más nadie. Y el anhelo, el deseo de la esposa es la venida de Cristo, es la venida del Señor. Lo estamos esperando. Y ya queda poco, por eso es que hay que perseverar, por eso es que hay que resistir, es que hay que aguantar, hay que aprender a ver más allá de todo esto. No sea usted este cristiano que está pendiente solamente del papeo, como se dice en cubano, es decir, la comida que voy a comer, el trabajo, el cheque del gobierno, esto, lo otro. Hombre, mire un poquito más allá, Dios va a suplir tus necesidades como quiera que sea, con gobierno y sin gobierno, como quiera que sea. Dios te traerá provisión y te traerá protección, pero recuerda, somos peregrinos y extranjeros, el mundo no es nuestro hogar, vamos camino a casa, el novio viene y mientras tanto nos está engalanando y nos está dando dones y nos está dando todo lo necesario para poder brillar en estos tiempos. Somos la iglesia de Jesucristo, el organismo más extraordinario que hay sobre la faz de la tierra, y no hay diablo, no hay gobierno, no hay arma que se levante contra la iglesia del Señor que pueda vencerla. Y así lo enseña la historia y así lo enseña la realidad presente. Seguimos diciendo, Cristo te ama y como quiera que sea, Él dio su vida por ti en la cruz y en esa cruz llevó tus pecados y mis pecados. Y todo lo que tienes que hacer, si quieres ser parte de ese grupo de redimidos, de gente comprada a precio de sangre, si quieres ser parte de ese grupo de gente, todo lo que hay que hacer es reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado al Señor, que podamos pedirle perdón y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y con nuestra boca confesar y decir que Jesús es el Señor de nuestra vida. Si esto hacemos, la palabra de Dios garantiza y dice, seremos salvos. ¿Por qué no haces esa oración? No le des tanta vuelta a la cabeza. Hay alguien que duda, hay alguien que está ahí, que si sí, que si no. No le des tanta vuelta al asunto, recíbelo en tu corazón y allí donde quiera que te encuentres, repite conmigo esta sencilla oración y di, Padre Celestial, perdona mis pecados, reconozco que te he fallado y hoy vengo ante ti creyendo que levantaste a Jesús de entre los muertos. Lo creo en mi corazón y declaro con mi boca que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Recuerda, queda poco tiempo. Acuérdate, si has hecho esta oración, llámanos, conéctate con nosotros, 305-884-4000. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos ayudarte a crecer en este camino, quien quiera que seas. Que la gracia del Señor sea sobre ti y que tengas paz, que duermas bien, que no te preocupes, que Dios con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Hasta la próxima. Recuerda todas las actividades. Ponte en nuestra página, vete a YouTube, haz lo que te dé la gana. Entra en la tecnología como tuve que hacer yo, que no tengo ni papa, pero hay que entrar en ella. Dios te bendiga. Te amamos mucho y extrañamos a nuestros hermanos para darles un tremendo abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Será hasta la próxima vez.